Y también estoy muy contento porque el radicalismo está apoyando la dolarización hace más de un año y eso nos pone muy contentos. Hubo un diputado del radicalismo que presentó un proyecto de dolarización que me parece que es muy bueno que ya estén apoyando parlamentariamente. ¿Cómo te gusta, Martín? El único proyecto de dolarización que hay en la Argentina lo presentó Alejandro Cacassi. Me parece muy bien que nos van a apoyar parlamentariamente, que es un tema que te preocupa a vos. Diputado, pero muchas gracias, Martín. Pero no va a salir el proyecto, no va a salir porque no tiene apoyo. Muchas gracias. No tiene diputado para aprobar. A traición. Buenas noches, bienvenidos a Esto es Verdad, Consecuencia. Hola, Marula. Buenas noches, están ya aquí con nosotros Ramiro Marra, Martín Tetaz, Eduardo Fidanza. Gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias. En un ratito vamos a hablar con ella, repasar la agenda política electoral, porque la campaña no empezó, pero ya empezó. Y arrancamos con la super mega interna del PRO. Escucha esto, recién te enteraste, estuvo Vidal con Diego Seigman hace un ratito, se bajó de la presidencial, estaba súper cantado, eso ya se había publicado, se sabía. Se abre ahora un enorme carril que es si va a ir por la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo cómo se va a resolver esa guerra intestina que se está dando entre Larreta y Macri, aunque digan que se está aplacando. Pero esa guerra intestina tiene otra protagonista que se llama Patricia Bullrich. Y lo que te vamos a contar ahora parece increíble. Vos decís, si no fuera porque lo tenemos totalmente chequeado, no lo creerías, pero es real. Y te muestra la política de los gestos y la política de el terrorismo, le digo yo. Después le puedo preguntar a Fidanza, ¿qué es eso de cuando hay mucho lío interno, qué tanto te mostrás con el que le da miedo a tu partido para lograr decir, mirá que si no me voy? Estamos hablando de Patricia Bullrich y Javier Milei. Esta historia sucedió, hay elecciones en La Rioja y el fin de semana viajaron los dos para hacer campaña, ¿no? Tanto Patricia Bullrich como Javier Milei. Patricia viaja en un avión privado que la suele llevar en toda su campaña por la Argentina. Javier Milei todavía elige los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Pero, atención con esto. El lunes a las 18:45, te quiero decir el número de vuelo, es un vuelo de Aerolíneas Argentinas, 18:45. La Rioja, Buenos Aires. Javier Milei con su hermana, su comitiva chica que es la que lo suele acompañar, estaba subido a ese avión. Y en un momento Patricia Bullrich, que había llegado a La Rioja en avión privado, decide bajarse y subirse al avión de Aerolíneas Argentinas que salía a las 18:45. Vos decís casualidad. Le falló el avión privado a Patricia, se tuvo que volver en un vuelo de línea. ¿Qué pasaba? Javier Milei, que tiene una cosa muy cuidadosa, vamos a decirlo de esto, de con quién se saca una foto, que tiene una excelente relación con Patricia Bullrich, que le encantaría también hacer una alianza con Patricia Bullrich siempre que ella no esté en el PRO. No, van juntos por el cambio, porque no sé si bueno, con Patricia si con Patricia Bullrich se va el fundador del PRO, que es Mauricio Macri, creo que Javier Milei tampoco tendría problema. Es verdad. Por eso digo que no sé. El textual de Milei habitualmente. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Buenas noches. Palomas nunca, halcones sí. Y después zurdos radicales, zurdos radicales y coalición civil. Más allá de la anécdota del avión, digamos, ahora le vamos a contar, sí. Dale, avanza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lunes 1 de mayo, 18:45, un vuelo de Aerolíneas de La Rioja, donde hay campaña por la provincia, a Buenos Aires. Patricia se sube. Milei se entera que en Aeroparque ya había fotógrafos. ¿Y qué entiende? Que Patricia le acababa de hacer una emboscada, dijo él, para sacarse una foto cuando lleguen y bajar juntos en el avión y que ella le sirva en esta interna salvaje que está teniendo Juntos por el Cambio. Vos decís, este chiquitaje a qué nivel llega, a todos los niveles. La política esta semana no hablaba de otra cosa. ¿Y sabés qué hizo Javier Milei? Que tenía un compromiso importantísimo el martes en Buenos Aires. Como del pelo para salir lindo en la foto. Que no se podía perder. Se bajó del avión, se quedaron a dormir en La Rioja y volvieron al día siguiente solo para que esa foto no exista. Muchas veces la política está hecha de gestos. Patricia Bullrich habrá considerado que la foto con Milei le sumaba, ¿no? Sí. Y Milei habrá considerado que la foto con Patricia Bullrich le restaba, que por eso se bajó. No, habrá considerado que no quería ser funcional a una idea que no le habían consultado, creo. No quería ser parte de un armado en el que no había... No le habían pedido copas permiso. si hacemos esta, decís que no le consultaron. No le habían pedido permiso. La realidad es que Patricia Bullrich disputa muchísimo más que Horacio Rodríguez Larreta en la interna que vamos a tener el 13 de agosto, el voto de Javier Milei, que Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Quiero decir, si hay un electorado que está en duda entre votar
a Javier Milei o a Patricia Bullrich, jamás votaría a Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, en el equipo de Patricia Bullrich tienen medido que hay en torno de un 7% de un votante que hoy en las encuestas dice voy por Javier Milei, pero que todavía no está totalmente exiliado del PRO de Juntos por el Cambio. Es decir, Patricia Bullrich está yendo a pescar a la pecera de Javier Milei con una idea de éxito. ¿Cree que de ahí todavía puede sacar algo? ¿Puedo refutar esa idea? A ver, claro, sí. Adelante. Las encuestas, me encanta que esté Eduardo acá porque capaz que tiene algún dato que puede confirmar o no. Las encuestas que veo yo de Gran Buenos Aires muestran que hay un fenómeno distinto. Buena parte del voto de Milei no es el voto que muchos piensan. Muchos dicen, bueno, puede ser el voto más de centro-derecha. No es un voto ideológico. Milei tiene mucho voto en el Gran Buenos Aires en sectores socioeconómicos medios bajos y bajos. Pero ese no es un voto peronista. Primer punto. Y cuando ves quién come de la pecera de los votos esos, por ejemplo en La Matanza, la última encuesta que vi es de La Matanza. Y cuando ves quién, el único de Juntos por el Cambio, que cosecha, que pesca en la pecera de los votos de clase media, baja y baja, es Horacio. Claro, que de hecho le gana a Patricia Bullrich en algunas encuestas, por lo menos, en el conurbano bonaerense. Ramiro. Puedo refutar a... Le vamos a dejar como Martín lo refuta ustedes. Está muy bien. Sí. Ahí está. Nuestros votos pensamos que eran de jóvenes, era lo que se decía comúnmente, los votos de Milei son de jóvenes, ahora dicen que son de clase media baja, después van a decir que es de clase alta, capaz los votos son de la gente y no tiene extractos sociológicos como se están planteando. No, bueno, extractos tiene, lo que pasa es que se va ampliando. Claro, evidentemente ya cuando tomas un volumen... Por supuesto, estoy yendo ahí, se está ampliando, ¿no? Claro, no está bien. Ese es el problema que tienen los políticos, que están todo el tiempo viendo las cuestiones en base a encuestas, a estrategas, a analistas, y no están viendo los verdaderos problemas de la gente. ¿Y Milei no tiene estrategia? Perdón, en base a datos, perdón, nosotros miramos datos. ¿Pero Milei no tiene estrategia? Sí, la estrategia de las propuestas. Vamos a poner un punto ahí, hablando de estrategia. Me muero por escuchar a Fianza sobre todo esto, pero quiero terminar de volcar parte de la información que tenemos hoy, que es un montón. Pero esa información que tiene Manu Jove, cuando hablamos de estrategia y hablamos de política y de cómo se hace la política, al final tenés que tener un armado en la política y tenés que tener territorio. Si pretendés hacer algo en la provincia de Buenos Aires, uno va y mira, le dijimos a Manu, fíjate cómo está armando el conurbano, con quién está armando el conurbano bonaerense Milei. Nos concentramos en el conurbano porque una frase que nunca se dijo en la comunicación política, la famosa madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Claro, vemos algunos referentes, el domingo hay elecciones en La Rioja, participa Martín Menem, en Tucumán la otra semana, Ricardo Bussi, referentes que tiene Milei en el interior, pero ¿qué pasa en el conurbano donde quizás no está tan puesta la lupa? Y hay muchos candidatos, casi todos, te diría que ya tienen un pasado en la política, reciente y no tan reciente. Podemos definirlo como casta. Ramiro, que adopta también esa palabra, ese discurso de Milei, nos dirá si son casta o no. Por lo menos parecen casta cuando hablamos de antecedentes. No le estás diciendo que, claro, vos lo que decís es que está armando el conurbano bonaerense con la política de la casta. Vieja política. Con la vieja política. Con la vieja política, con el famoso peronismo residual, también con macrismo. ¿Podemos ver algunos de esos casos? Vemos algunos nombres concretos, puntuales, pongámosle lugar geográfico, pongámosle nombre a esos candidatos que tiene Milei. Bueno, este fue un poco la famosa muestra de músculo de Milei. Un montón. A nivel nacional, porque hay candidatos de las distintas provincias, pero sobre todo en el conurbano. Hay algún nombre que conocemos más, que lo tenemos más claro. Carolina Píparo, por ejemplo, que viene de aparecer en lista de Juntos por el Cambio primero y de José Luis Espert después. Ahora será probablemente la candidata de Libertad Avanza en La Plata. ¿A quién vemos en pantalla? Esta persona es Sebastián Pareja, el gran armador de Milei en la provincia de Buenos Aires. Lo vemos al lado de Emilio Monzó. Viene de trabajar con Emilio Monzó, un hombre también de recorrido de la política, y está recolectando muchos de los caídos, si se quiere, de ese espacio político. Lo vemos ahora con Milei. Hay rumores incluso que plantean que puede ser el candidato a gobernador de Milei en Buenos Aires. De Buenos Aires. Porque puesto vacante por hoy, por cierto. Eso. ¿Vos tenés idea quién es el vicepresidente o vicepresidenta candidata de Milei? ¿Tenés idea quién va a ser su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Bueno, candidato a jefe de gobierno tenemos Marra, le podemos preguntar. Pero hay un enorme caudal de vacantes, que son una incógnita en el caso de Milei y que cómo se llenen te puede ayudar a saber si se llena o no con la casta, que esa es la pregunta.
Sí, no sé, a mí, ¿Qué es yo, lo que yo pasa pienso en también? Tucumán y entonces como que se me cae todo el relato, pero sigamos con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa también con esa, entre comillas, casta? Lo decía recién Martín, lo vamos a escuchar a Eduardo en un rato, lo decía Marra, empieza a crecer, por lo menos en términos de encuesta, la figura de Milei en todo ese sector, en el Gran Buenos Aires, en el urbano. Hay gente que viene de estar con Juntos por el Cambio, que viene de estar con el Frente de Todos, que empieza a especular, la figura de Milei me sirve, y empieza a acercarse la famosa ambulancia. Hoy preguntaba, ¿hay una ambulancia de los caídos del peronismo, del macrismo? Esto ya es un autobombo, un camión de bomberos de la cantidad de gente que se está subiendo. Bueno, pasó en Neuquén y pasó en Trelew en la provincia de Chubut, ¿no? Digo que no, candidatos que ya habían sido candidatos por otros partidos y que compitieron en la última elección con el sello de Milei. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos el caso de Ituzaingó, una persona, es Osvaldo Marasco, 2015, lo vemos en la foto, con Macri y con Vidal. 2019 con Lavagna, en este caso, y 2023 ya se anotó, Javier Milei será el candidato en Ituzaingó, por citar un caso. Pasamos al siguiente para pasar rápido la lista de los candidatos. Bueno, acá ya directamente robamos el titular de un diario zonal, Eduardo Varela, ex monzoísta, si existiera el término, que va a ser el candidato de Milei. ¿Y Monzó también está hablando con Milei? Bueno, no en términos formales, ya decimos, el armador de Milei en la provincia de Buenos Aires es una persona muy cercana y que viene a trabajar muy cerca. ¿Te gustaría Marra no, me sorprende, pensé que no teníamos estructura, que no teníamos armado. ¿Le gustaría Monzó? Apareció toda la estructura y el armado de repente. ¿Le gusta Emilio Miren, Monzó? el tema es que, capaz, primero tenemos que aclarar el término casta. A ver. La casta para nosotros es todo el que quiere mantener el status quo. No buscamos antecedentes y currículum. O sea, no es un tema de antecedentes. Hay una cuestión de la vieja política es el que quiere mantener las mismas posibles soluciones que nunca terminan dando los resultados correctos. O sea, ese es el problema que estamos teniendo en la Argentina. No es un tema de antecedentes políticos, nunca lo planteamos así. O sea que castas son todos los que no piensan como ustedes. Por supuesto, todos los que piensan de una manera errónea, que es la de ideas socialistas. Todas las ideas que nos llevan a la situación que estamos usando. Los que no piensan como ustedes son todos socialistas. Pará. No, capaz vos tenés otra... No, pará, te aclaro algo. Capaz vos tenés otro análisis de lo que es la casta. Podés tener tu propia interpretación. Yo empecé antes que vos en la política. Sí. Vos ibas en la boleta con Lavagna y sí, con por eso mismo no tiene nada que ver los antecedentes. Estabas con Massa. No tenía que ver nada los antecedentes. No tenía que ver. Pero Martín. No quiero que sea una discusión de no, pero ustedes. Martín, redefine la casta. No, Martín, vamos a decir lo que es la casta. Es la definición que nosotros pusimos. Poné tu definición. Poné tu definición. Casta, eso es otra cosa. Bueno, otra definición de casta, está bien. A ver, no, sería más fácil ir a buscarla en el diccionario. Podemos decir, perdón. Ramiro, sí. A ver, tenemos a alguien que puede ayudarnos muchísimo a pensar un ratito. ¿Qué es la casta política, no? Buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que los libertarios tuvieron un hallazgo. El hallazgo es haber denominado a la clase política, la clase dirigente política, como una casta. Y ahí hay un fenómeno que es lo siguiente: cuando se producen estos hallazgos muy sintéticos en la comunicación política, si tienen una base en la realidad, suelen ser formulaciones tales que la gente dice, esto es lo que yo pensaba, pero es que no lo podía expresar. Ese fenómeno está. Para que esa, digamos, idea de la casta pueda proliferar, tenía que haber un pueblo argentino que en algún punto se sentía paria. Sí. Porque ¿quiénes son los parias en la India? Los que no están en ninguna casta, no están fuera de estratificación social. Entonces, la gente pega su situación con esto y se cree interpretada. Ahora, eso es una parte. La otra parte es qué significan los libertarios, qué vienen a plantear. Entonces es un desafío complejo, porque los libertarios en realidad no vienen a proponer un programa económico. Yo creo que el tema de la dolarización es secundario. Lo que ellos vienen a proponer es una alternativa moral a una sociedad democrática que consideran que ha caído
en el descrédito, en la decadencia, etc. Y proponen básicamente modificar el papel regulador del Estado por el papel regulador de los precios. Por eso la sociedad que proponen los libertarios es una sociedad mercantilizada, donde todo se puede comprar y vender. Pero, como esto está montado sobre un resentimiento que uno puede considerar justificado por los privilegios de la clase política en relación con cómo la gente está viviendo, bueno, tenemos una forma de subirnos a esto bastante lógica. El problema es a dónde nos subimos. Y habrá que, la gente tendrá que juzgar si quiere una sociedad mercantilizada o quiere una sociedad, por ejemplo, que tenga una economía de mercado. Pero la pregunta es, ¿economía de mercado o sociedad de mercado? Pues en la sociedad de mercado todo se compra y se vende. Y hay una creencia en lo individual que deja atrás cualquier idea de fraternidad. Quiero recordarles el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Aquí está expurgada la libertad como el gran valor y desvalorizada la fraternidad. Y bueno, los argentinos tendrán que elegir. Usted está planteando básicamente, o sea, mucho más que un cambio político, es un cambio cultural. Sí. En general uno tiende a pensar que los cambios culturales llevan mucho tiempo. Entonces, no puedo dejar de preguntarme si este cambio cultural empezó antes y lo que vino a hacer Milei es justamente a ponerle un nombre o a representar a un montón de gente que ya estaba en ese cambio. Y de repente, bueno, veremos cuál es el resultado electoral y cómo termina ese proceso y si el resultado electoral finalmente frena ese proceso. Quiero decir, si Milei no gana las elecciones, pero ese proceso cultural continúa, bueno, ¿cómo se representa eso? Y en ese sentido, ¿dónde está la sociedad parada? Digo, más allá de las encuestas. No. ¿Qué? La sociedad nunca es una cuestión total donde se mueve para un lado. La sociedad está conformada por muchos segmentos, por muchas subculturas, etc. Ahora, hay un proceso, que es un proceso mundial, por el cual las democracias occidentales hace tiempo que no se pueden legitimar por sus resultados, ¿no es cierto? Si uno va a lo que llamaban los 30 años dorados después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80, uno puede decir, había una relación entre el sistema político democrático y, por ejemplo, la redistribución de ingresos. En la medida que las democracias no pueden asegurar una justicia distributiva y no pueden asegurar que la gente pueda progresar, bueno, aparece esa distinción entre una sociedad económicamente castigada y una clase dirigente privilegiada. Sí. Y eso, en algún momento llega la impugnación a esto. Es decir, la impugnación, en realidad, en algún momento iba a aparecer. El problema es qué proponen los portadores de la impugnación. Y por otro lado, qué capacidad tiene la democracia de asimilar este desafío y responder con creatividad, etcétera. Ese es el punto. Yo creo que vamos a esa discusión de fondo. Es que hay algo que para mí se está dando, una respuesta un poco esquizofrénica y solo para barajar algo de lo que está sucediendo en ese fenómeno, que es esto de que vos ves, qué sé yo, una candidata como Patricia Bullrich corriendo a sacarse una foto, o Mauricio Macri a lo mejor teniendo reuniones o avalando cosas que no sé si necesariamente las hubiera avalado, porque un poco es la carrera de la gestualidad, porque entienden que se está llevando eso y ahí, digamos, cualquier herramienta es válida para tratar de interpretarlo o cooptarlo para o de mantener ese voto que originalmente, bueno, se cree, por lo menos hay que ver, pero que era de Juntos por el Cambio. Yo lo planteo como 3 espacios de sentido, sí, más allá de la pertenencia a las coaliciones, a los partidos. Hay un espacio de sentido que uno puede llamar, no sé, los radicalizados, claramente Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Fíjense que usan infinitivos de la destrucción: incendiar, sí, dinamitar, demoler. Después está el espacio del gobierno, que es una especie de populismo en decadencia. Y después está lo que podríamos llamar el espacio moderado. Sí. Es una parte de PRO, los radicales, digamos que son el objeto de ataque más duro de los radicalizados, ¿cierto? Bueno, hay un problema para los moderados. ¿Por qué?
porque la sociedad está muy enojada. Sí. Y los duros hacen un trabajo que en este sentido es más fácil, es transformar el enojo en discurso de odio. Los moderados tienen que hacer una propuesta sugerente, pero siempre es una propuesta más racional a una sociedad que está en una fase de sentimientos, y bueno, los sentimientos no son racionales. Los moderados tienen que buscar la creatividad, ¿no es cierto?, para comunicar que la democracia todavía tiene un resto moral. Para empatizar, además, digo, pensando que el voto es emocional. ¿Cómo? Para empatizar, digo, más con ese votante que después a la hora de votar no racionaliza todo, porque de repente uno entiende todo y va, llega y vota con el corazón, digo, pero vota con una cuestión emocional o por cómo te cae, porque la realidad es que sucede un poco eso. O con el enojo, perdón. Bueno, por eso es la emoción. Claro, quería sumar un datito que hablando con una encuestadora que hace Focus Group en Argentina de calidad. Sí. Cuando los focus groups son nada, somos nosotros sentados en una sala en redondo con una persona que escucha y anota y después en base a eso se toma la temperatura de lo que sentimos como sociedad. Un poco es eso y lo que decía es, hay mucha gente que ya pasó del dolor, del desencanto y que sobre todo es el votante de los libertarios, que es destrúyanlos. Que lo que dice es piden que los destruyan. Cuando digo destruyan me refiero a la clase política, si se quiere. Se ve muy claro en los sondeos. Esta es la primera elección en los últimos 20 años que no hay expectativas favorables, no hay expectativas positivas. Claro. En tal caso es lo que dices, habría expectativas destructivas. Por eso la dificultad en el segmento moderado. Pero a la vez también se ve en los focus groups y en las conversaciones que mucha gente tiene prevención contra esta sociedad que se convierte en una sociedad mercantil. Argentina tiene una tradición política donde la fraternidad, uno de los pilares de la Revolución Francesa, tiene un peso muy importante. Sí. Entonces hay que ver si no aparece esa demanda también de fraternidad contra el puro individualismo. Este yo creo que va a ser una discusión que a lo mejor no es explícita, pero es una discusión que está en el fondo de esta cuestión. Y termino con esto. Acá hay que ver las relatividades. Pero no es, perdón, como decía Maru, ¿no es una discusión racional en un escenario totalmente emocional? No, bueno, sí, pero habrá... Los que hacen comunicación política tendrán que saberlo. Pero hay una cosa justa que hay que mostrar. No se puede uno poner del lado de los libertarios y decir que los otros están equivocados y a la inversa, ¿no es cierto? Volvemos siempre a la lógica de las descalificaciones de la política. Son dos sistemas morales en pugna. Esto es lo importante. Son dos sistemas morales en pugna. No son programas económicos. No nos confundamos en este punto. Ahora, la comunicación política tiene que resolver ese combate de fondo que yo lo planteo en términos más intelectuales. Entró recién al piso Bruno Giaco, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con esto que estamos hablando, sí, claro, lo que trajo Bruno, que es lo que nos genera muchas veces la política. El enojo, la indignación, la desilusión y hasta la impotencia que genera en algunas de sus acciones y decisiones. La última gran polémica que la vimos ayer fue la decisión del INDEC, esta idea de que se iban a cambiar las fechas de la publicación de los datos estadísticos teniendo en cuenta el cronograma electoral en algunas provincias. Se generó muchísimo revuelo con esto. De hecho, el titular del INDEC después salió diciendo, bueno, en virtud de la controversia que esta decisión genera, aunque entendemos que sigue siendo una violación de la veda, vamos a dar marcha atrás. O sea, los argumentos técnicos por los cuales habían tomado una decisión absolutamente controversial quedaron apartados y deciden por el impacto político que eso tiene. Porque al final era peor el remedio que la enfermedad, básicamente. Tiene que ver, y eso parece que enojó muchísimo, y que el enojo está dado un poco en esto, en utilizar herramientas que te da tu posición de poder hoy, como gobierno, en favor, para favorecerte a vos mismo, ¿no? Políticamente. Y me parece que la historia que trae Bruno hoy va en el mismo sentido. Y es peor, porque en esto están gastando la plata de en la que todos contribuimos justamente en este beneficio, que lo sabemos, pero que cuando hay elecciones se pone obsceno. Es el uso de la plata del Estado, que es la plata de todos nosotros,
a partir de una decisión de gobierno con un fin, si vos querés pensarlo en un contexto electoral, que es el uso de millones de pesos para encuestas. ¿Este es el único gobierno que lo hace? No, lo han hecho casi todos los gobiernos. Ahora, en este contexto de enojo, de crisis económica, de una inflación disparada, de falta de dólares, y de todos los problemas que podemos ir sumando a la Argentina, y te enoja un poquito más, Bruno. Y escucha esto. ¿Cómo están? Hola, Buenas Bruno. noches. Bueno, a ver, año de elecciones y el gobierno apretó el acelerador y lo apretó fuerte en el uso de las encuestas porque en los últimos 2 meses y medio gastó 168 millones de pesos para 32 encuestas. Ahora, Lumar, ustedes me preguntarán, bueno, ¿es mucho, es poco? Bueno, si se lo compara con lo que gastó entre septiembre y noviembre de 2022, es un 426% más. En aquel entonces se utilizaron 18 encuestas que en total costaron 32 millones de pesos. Pero no son encuestas, perdón, Claro. ¿son encuestas para qué? Porque hay miles de encuestas que hace, pero la encuesta es una herramienta como para conocer la opinión pública, yo de repente con una medida de gobierno, o sea, cómo impacta una medida de gobierno, o qué cosa necesita determinado sector de la población. ¿Qué tipo de encuestas son estas? Son encuestas, por un lado, para medir medidas concretas de gobierno, programas de gobierno, como por ejemplo puede ser precios cuidados, precios justos, pero cuando yo me contacté con algunos de los consultores que están realizando estas encuestas, reconocen que a su vez también miden la imagen, no solamente del presidente de la nación y de los dirigentes más políticos, más importantes, sino también la imagen de los principales ministros del Gabinete Nacional. Claro, y esto, claro, mientras tiene toda una connotación en un año de elecciones. Obvio. Estas encuestas se contratan en el marco de un acuerdo marco, valga la redundancia, que lo que le permite al gobierno, para explicarlo simple y llanamente, es tener a disposición 67 encuestas para utilizar este año, pero miren qué particular, porque entre el 14 de febrero y el 30 de abril se utilizaron 32, es decir, algo que se debería utilizar en todo Escuchame, el ¿para año. qué querés una encuesta en octubre? Claro, bueno, algo que Ya está todo dado. Suerte está echada. está a Ya disposición todo el año, en prácticamente 2 meses y medio se utilizó la mitad. Son distintos Pero pará, tipos de porque encuestas, sí. para mí es realmente grave este sentido. Es verdad que lo hacen todos y lo hacen siempre y seguramente si este número lo pedimos en distintos gobiernos provinciales, municipales, nos va a pasar que ese presupuesto aumentó. No deja de ser escandaloso, no deja de ser obsceno y no deja de ser un elemento más de estos que a la gente la agotan. Estamos hablando de que en 2 meses, 2 meses y medio, 2 meses y 10 días, Sí. en 70 días gastaron 170 millones de pesos solo en la encuesta, ¿me entendés? O sea, no lo gastaron en nada más, solo en salir a preguntar. En general, lo que tiene que ver con la imagen, con quiénes están más aceptados, menos aceptados, en qué lugar se para el gobierno en este momento. Y si vos mirás cuánto gastaban en esto mismo hace 6 meses, gastaron 400% más, 4 veces más. Lo único que cambió es que estamos en un año electoral. Esto claramente tiene 2 explicaciones, chicas. La primera tiene que ver con que el gobierno está utilizando una mayor cantidad de encuestas en un tiempo mucho menor, ¿no? Y por otro lado, que por supuesto las encuestas salen más caras que el año pasado por una cuestión No, bueno, está bien, inflacionaria. una cosa es la Digo, inflación. obviamente. Eso, Martín Pozo es economista y periodista también. Esta utilización, digamos, o destinar fondos para las encuestas en un contexto del país tan complicado, nosotros decimos que es una práctica habitual de todos los gobiernos, pero ¿te llama la atención, digamos, este incremento? Nosotros hicimos una denuncia y un pedido de informes a Luana Volnovich para que venga al Congreso a explicar por qué contrataron desde el PAMI un consultor para hacer encuestas. No es solamente el gobierno, que uno puede decir, bueno, la gestión del gobierno quiere medir, siempre tiene la excusa para decir, como decían recién, queremos medir el impacto de una política pública. Bueno, eso puede ser opinable. Pero el PAMI contratando un consultor político, experto en campañas, ¿para qué? ¿Qué justificación? Entonces no es solamente esa plata que decían recién. Hay mucha más plata que se gasta en otras reparticiones que van contratando cada uno su especialista con un único objetivo de ganar las elecciones, ¿no? ¿Crees que el gobierno no reacciona, que de alguna manera está como que no se despabila respecto a todas de las cosas que pasan y las cosas que el gobierno habla? Lo que pasa es que está completamente, es un gobierno que primero no tuvo capacidad de gestión nunca, desde el comienzo de la gestión tuvo incapacidad de gestión. Durante la pandemia, recuerden que para poner el cajero automático, que era el IFE, tardaron como 3 meses, iba a ser para 3 millones de personas, se le colaron 6 millones más.
Si no hay prácticamente ninguna política pública que uno diga, bueno, esto lo han gestionado bien. Probablemente la única que venía bien, que venía invicta, era la del INDEC. Uno decía, bueno, mira, están manteniendo la independencia del INDEC, dicen los datos malos que no le conviene al gobierno, esto le daba prestigio al INDEC y al propio Marco Labaña, hasta lo que pasó, esta semana que fue insólito, porque con qué necesidad correr la fecha, justo había elecciones en varias provincias, entre ellas La Pampa, donde hay muchas posibilidades de que ganemos la provincia de La Pampa. Parece que la gente era subestimada, que si la gente se entera que la inflación da, no sé, 10% en alimentos, entonces va a votar distinto. También hay una subestimación grande de la gente, ¿no? Sí, tal cual, porque además no hay un índice que las personas podamos palpar de forma más directa que el de la inflación. Sí. O sea, no importa si es 7 o es 8, si el sueldo no me alcanza, la verdad que me da igual si es 7 o es 8, ¿no? Hay una cosa que no entendí, ¿es el gobierno de la ciudad o el gobierno? Nación. Ah, el nacional. No, está bien. Capaz son los dos también. Antes de que vos le dijeras, te estaba por preguntar eso a Martín. Igual los quiero ver si son gobierno también, Marra. Digamos, esto pasa si miramos cualquier gobierno de cualquier extracción política. Esa es una de las cuestiones cuando decimos de los vicios de la política. Mira, ¿querés saber cuántos asesores tiene Ricardo Bussi en Tucumán? ¿Sabés que es un récord? ¿Sabés que es insólito? Cuando vas a Tucumán, ustedes son periodistas, lo pueden averiguar también, están asustados, se financia la política en Tucumán a través de los asesores en la legislatura. Bussi es el socio político de Javier Milei en la provincia de Tucumán. Por eso digo, porque Marra saltó como si tiene fuera eso. 200 asesores. No, yo pregunto sin conocimiento. 200 asesores. No conviene meterse con los asesores. Es un escándalo. La legislatura de Tucumán es un escándalo la cantidad de asesores que tienen. Hay diputados radicales en la legislatura de Tucumán. Pero ninguno con 200 asesores. Me parece que la pregunta esta apunta, parece nada más. Marra, esta pregunta apunta, mírense todos hacia adentro, digamos, estamos diciendo eso. Por supuesto, nosotros venimos a cuestionar. Estamos dando un ejemplo de Bussi que es de ustedes. No, nosotros venimos a cuestionar y a cambiar. ¿Le gusta Bussi como... ¿Le gusta la sociedad de Javier Milei con Bussi en Tucumán? Venimos a cuestionar todas las cuestiones que están mal en la política, las venimos a cambiar. Eso es lo que estaba planteando Eduardo muy bien. Nosotros venimos a hacer un debate moral. Hacemos un debate moral. Hay que cambiar las cosas. Pero cree que no les va a pasar. Estamos trabajando para que no pasen estas cosas y para que cambie la Argentina. Cuando nosotros decimos de reducir el gasto político, estamos hablando de este tipo de cosas. Calculo que toda la dirigencia va a estar de acuerdo. Lo que pasa es que necesitas un liderazgo que lo plantee y que el resto de los espacios políticos lo acompañen. ¿A usted le gusta la alianza con Bussi en la provincia de Tucumán? A nosotros, ¿cuál es el tema? Nosotros no basamos la política en nombres propios o en sellos partidarios. Esos son los acuerdos electorales que hacen otros espacios políticos. Lo nuestro es un espacio de ideas. Cualquiera que se suma a nuestro espacio está defendiendo las ideas liberales. Nosotros somos el liberalismo. Nosotros somos el liberalismo. Yo lo escucho, pero en la el medio, pregunta Marra, también. hay negociaciones por el propio sello de la Libertad Avanza. No, pero digo, es bastante más simple. Digo, si Javier Milei renuncia a la Libertad Avanza y se va, digo, y no estamos diciendo las ideas, que es lo más importante. Y se mantiene el caudal de votos, dice usted. Hoy los votos son de la Libertad Avanza y no de Javier Milei. Por supuesto. ¿Sabes cuántos había sacado Ricardo López Murphy? Revivimos a Ricardo López Murphy. Pero si Ricardo López Murphy no está pues es liberal. Y ahora Juntos por el Cambio también tiene su pata liberal. Se habían olvidado de los liberales todos estos años. No, pero yo no le estoy preguntando por el liberalismo. Yo le estoy preguntando por la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es liberalismo puro. Ricardo Bussi es liberalismo puro. Es liberalismo puro. Son conservadores que no quieren pagar impuestos. De liberales no tienen nada. Ricardo Bussi, ¿qué tiene de liberal? ¿Desde cuándo? Si tiene 200 asesores. Maru le preguntó, es un tipo a mí me gusta cualquier persona que se sume a este espacio a defender ideas. Los nombres propios son nombres propios. Entiendo la pregunta, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un espacio político donde hay 6 candidatos a presidente que lo único que se preocupan son por los nombres propios. Nosotros no estamos preocupados por los nombres propios. Pero, perdón, tienen que responder por los nombres que eligen. Si ustedes eligen como candidato a una provincia, Bussi... Sí, pero por supuesto estoy respondiendo que sí, porque está defendiendo la idea de la libertad. Lo que pasa es que le estoy restando importancia al nombre propio. Si no, no tendría... Le estamos restando importancia al nombre propio. Lo importante son las ideas. Es que la verdad que lo que esa es la discusión moral. La discusión moral es poner las ideas por arriba de los nombres. Y que después que es el problema que tiene Juntos por el Cambio. Eso sería poder volver a fortalecer los partidos políticos que hoy están en crisis en el mundo, con lo cual, digo, porque si no parece que estamos siempre como en la cosa chiquita, la verdad que estaría buenísimo, pero la Argentina es básicamente un país presidencialista donde los liderazgos fuertes, digo, parte del problema tiene puntos por el cambio. Hay un punto muy importante, primero, la pretensión de superioridad moral es un acto de fascismo. Ustedes no son superiores moralmente al resto de la gente, para nada. Segundo punto, las ideas además son bastante malas y no se animan a debatirlas. Nosotros varios economistas de Juntos por el Cambio, invitamos a Javier Milei a debatir sus ideas económicas
Y no está dispuesto a debatir el debate con Grabois. Va a estar el debate presidencial. El radicalismo puede llegar al debate presidencial. Esa es la segunda vuelta. ¿Con quién va a discutir de economía? ¿Quiere discutir de economía con un economista o con un filósofo? Con un candidato a presidente. Candidato a presidente con un candidato a presidente. Pero el año pasado tampoco era candidato a presidente, era diputado nacional. ¿Por qué no se anima a discutir de economía? ¿Cómo no? Pero Javier Milei no discute con nadie. Javier Milei se hizo famoso, Javier Milei se hizo famoso por discutir en la televisión de economía. Y vos decís que vas a discutir con economistas de Juntos por el Cambio. No, parece. Parece. ¿Con qué economista? ¿Cómo se hizo conocido? Kirchneristas debatiendo. Señores, capaz usted no van a la ¿Con qué televisión. economista de Juntos por el Cambio? Decime un nombre. Decime un nombre. ¿Con qué? Un nombre te estoy pidiendo. Perdón, pero me tengo que parar ahí en el medio como si estuviéramos en la Yo te dejo, pero decime un nombre. ¿Con qué economista de Juntos por el Cambio debatió? Martín, Ramiro, un nombre. No estamos sumando a esto. No, no estamos sumando a la discusión y generar un espacio en el que lo podamos yo no pude hablar, no me dejó hablar. Habla tranquilo. Calmémonos. Quiero hacerle una pregunta a Fidanza, porque se habló... lo que quería responder. Pero es que, si no de se todas escuchan maneras, ustedes, menos lo escucha la gente. El debate lo empezó él, yo no pude responder, lo único que hizo fue hablar. Perdón, Lué, pero eso no era un debate, es una discusión en la que él empezó a debatir. Está bien, Barra, yo Disculpe, no es culpa de ustedes, pero él me habló, no me pude responder. Bueno, después somos los liberales los que gritamos. Hay gente que se está poniendo nerviosa también. Le quería preguntar a Fidanza, porque estamos hablando de economía, de la discusión económica, y hay un hallazgo, por usar una palabra que usó Fidanza antes, que me parece que tuvo Milei en la cosa esta de instalar la discusión sobre la dolarización, que era algo sobre lo que no estábamos hablando, y hay ahora una discusión. Me parece que eso pasó también porque generó oprimió mucho en la gente. Es una sensación, le pregunto si usted tiene el dato, ¿se han medido el tema de la dolarización en la ciudadanía? No, la verdad que el dato no lo tenemos, pero se puede hacer alguna inferencia. Hay que partir de un punto. Cuando no hay moneda, hay una forma del contrato social que se rompe. O sea, la gente percibe que no hay moneda. Hay escuelas económicas que dicen la moneda es un contrato. Si no hay moneda, el contrato está roto. ¿Qué hay en la tradición argentina? Hay un libro muy interesante sobre la historia del dólar en la Argentina. El dólar es el refugio frente a la falta de moneda. Entonces, decir dolarización probablemente significa, además, decir a la gente, ese dólar que comprás, ese dólar que guardás para defenderte, con ese dólar te pagarán el sueldo, ese dólar lo tendrás en la mano, con ese dólar... Bueno, habrá una parte que la gente dice, bueno, entre la moneda débil y la moneda fuerte, prefiero la fuerte, pero vamos otra vez. La casta, según yo lo veo, es una impugnación al poder. El problema es a dónde es llevada la sociedad por esa impugnación al poder. Lo que pasa que la casta está basada en hechos empíricos, la dolarización está basada en hechos empíricos. Yo escribí una columna que se llama Ya gobiernan los libertarios. Es una distopía, porque yo no comparto lo que proponen los libertarios, pero yo empezaba diciendo, llegan los libertarios y dicen, veamos el Banco Central. El Banco Central no tiene reservas, el Banco Central no regula la actividad financiera, el Banco Central emite unos papeles que no tienen valor. Entonces los libertarios dicen, ¿para qué lo vamos a incendiar? Lo cerramos directamente. Quiero decir, la impugnación libertaria está basada en hechos y en percepciones y en sufrimientos. La cuestión es, vuelvo, a dónde es llevada una sociedad de la que se logra el interés y el apoyo, bueno, por datos y por una interpretación correcta que se hace cuando se dice la casta. ¿A dónde lleva la sociedad? La sociedad es llevada a un lugar donde se pueden comprar y vender órganos, a una sociedad donde se pueden portar libremente las armas, a una sociedad donde los individuos más inteligentes van a prevalecer sobre los individuos menos inteligentes o menos capaces. Bueno, yo creo que esa es la discusión que hay que plantear. Pues yo digo, va mucho más allá que un programa económico, pero la impugnación, como se basa en hechos empíricos, es fuerte, no es una impugnación imaginaria. Entonces la gente que dice, y sí, me está diciendo que yo no tengo privilegios y ellos tienen privilegios. Y bueno, eso es lo que tienen que resolver los representantes de la democracia. Y para mí esa resolución viene por un liderazgo de los moderados. Porque, por ejemplo, se ha mencionado aquí a Patricia Bullrich, persona respetable, es una política del sistema,
¿no es cierto?, que ha tenido experiencia. Ahora, ¿qué se le plantea a Patricia Bullrich? Que está en el grupo de los radicalizados y que se quiere sacar foto con Milei. Se ha convertido en la segunda marca de los duros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la primera marca es Milei. Sí. Y entonces está allí, ¿no es cierto?, tendrá que repensar su estrategia. Porque ¿qué pasa con el fenómeno Milei? Como pasa... Milei se convierte en lo que se llama candidato cachol, o atrapa todo, el que atrapa todo. Entonces, cuando uno ve las distribuciones sociodemográficas, etcétera, en general la distribución es pareja. Menos, y atención con esto, menos por género. Milei tiene, y esto nos tiene que hacer pensar, en este programa dirigido por dos mujeres, Milei tiene mucho más apoyo en los varones que en las mujeres. Preguntémonos por qué. ¿Qué dicen algunos focus? Y es un poco violentí, es un poco violento. Su comunicación es violenta. Y las mujeres parece que dan un paso. Y hay una diferencia muy grande. No la hay por nivel socioeconómico ya. Efectivamente está sacando votos de sectores bajos y de sectores altos, ¿no es cierto? Y por se edad, empieza a emparejar por edad, porque empezaron los jóvenes, pero ahora hay muchos padres de esos jóvenes que dicen, yo también. Se está invirtiendo. En un momento los jóvenes le preguntan a los padres, ¿a quién vas a votar? Así me oriento. Acá parece es al revés. Ahora los padres le preguntan a los hijos, ¿a quién vas a votar? Y empiezan a haber padres de hijos libertarios que ahora van a votar a los libertarios. Pero vuelvo, las mujeres parecen tener prevenciones. Pero termino. Es un fenómeno generalizado de liderazgo y de impugnación, que si no tiene una respuesta desde el liderazgo, con valores democráticos reinterpretados, va a ser muy difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque Milei es como en las encuestas Milei es como la inflación. ¿Cuánto vale hoy? 25. Dentro de 2 semanas, 27. O sea, dentro de solo 2 semanas, 30. Y bueno. Milei solo sube. Tenemos que hacer volar a una pausa, por supuesto, que vamos a escuchar a Ramiro Marra, Martín Tetaz, y una historia sobre dolarización y la disputa en redes sociales también, en TikTok particularmente, sobre este relato. Vamos a la pausa, ya volvemos. Acá estamos de vuelta, se debaten las tandas. Lo que fue, habría que televisar. Habría que televisar la tanda. Ay, qué difícil. Bueno, una historia que les prometíamos antes del corte y tiene que ver con esta discusión en torno a la dolarización que logró instalar y como nunca Javier Milei, una discusión que no estaba, que empezó en la cumbre Yao Ya y de la que habla todo el mundo ahora. Bueno, Patricia Bullrich, definida como segunda marca acá por, de lo que es de los duros, quiere disputar ese relato y qué mejor que hacerlo en TikTok, que es, porque digo, donde está el público más joven, el público que más le cuesta ayer, pero también donde mucha gente hoy se informa. Sí, claro. Está preparando un plan ya, Patricia Bullrich, entrenando a su gente para lograr disputar ese relato del plan económico. Además es uno de los puntos flacos para Patricia Bullrich, que no sabe tanto de economía. Tiene a quien suena como su ministro, si alguna vez fuera presidente, que es Luciano Laspina, y que es de alguna manera el que mejor ha respondido a esta propuesta de dolarización con otra propuesta, diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con la dolarización, nosotros, dice Luciano Laspina, lo que proponemos es 2 monedas, es otra forma, un estilo como lo que tiene Perú, pero no la dolarización. Bueno, esto que Laspina viene explicando, quieren instalarlo, hay un plan para empezar a hacerlo a partir de la semana que viene en TikTok, así que no se sorprenda si lo ven a Laspina tiktokero. Tiktokero. Un dato de Manu, sí. 2 datos. Yo te quería preguntar algo. Poner contexto de lo que dice Maru, es la red social más utilizada en la Argentina si no contamos WhatsApp. TikTok en términos de tiempo que usan los usuarios. La mayoría jóvenes, el famoso voto joven al que persigue Milei. Sí. ¿Quién es justamente el político que más se mueve y que mejor se mueve en TikTok, por lo menos en términos de métrica de seguidores? Javier Milei, justamente ampliamente... Y vos tenías los datos, no para que los digas, pues se lo pregunté, no los tiene a mano, son de memoria, pero de cada vez que se discute la dolarización en público, en la conversación pública, que estalla en las redes, se convierte en el tema más conversado. Exactamente, desde que Milei instaló el tema, en una semana, obviamente, menciones prácticamente 0 o muy marginales, desde que Milei instaló el tema, creció un 500%, lo que empezó a hablarse de dolarización, y cada vez que se nombró la dolarización se asoció directamente con Milei. Martín, perdón, Manu, pero tenemos que ir volar al corte, pero quiero preguntarle a Martín cortito antes, ¿crees que ustedes ahí tienen, desde Juntos por el Cambio, en general, no voy a hacer la salvedad, tienen que lograr como instalar su propia propuesta económica, que de repente la gente no tiene tan claro esto que Milei supo decir sencillo con dolarización, que ahí a Juntos por el Cambio le falta como intervenir con una propuesta concreta que
Sin ¿Impacte? duda la propuesta de la dolarización es más fácil comunicacionalmente, pero más imposible en la práctica, porque nosotros lo que estamos trabajando justamente para construir el volumen político para hacer las 4 grandes reformas económicas, más la reforma educativa que necesita la Argentina. Esas 4 grandes reformas están muy claras. La principal reforma es la reforma monetaria con independencia absoluta del Banco Central. La segunda es una reforma impositiva para que los impuestos no estén en la producción. La tercera es una reforma del Estado para que sea más barato para la gente, tenga menos burocracia, se terminen privilegios. La cuarta es una ley de emergencia laboral para las pymes, para que vuelva a haber contratación de empleo privado y podamos terminar con los planes sociales en Argentina. La quinta, como te dije, es la reforma educativa. Esa es una reforma muy potente y el único espacio político, y a mí me gusta redefinir lo que decía Fidanza más temprano, Juntos por el Cambio es el único espacio político de la República Argentina que está construyendo hace años, y construyó una mayoría parlamentaria, política y territorial lo suficientemente fuerte como para hacer las transformaciones que necesita la Argentina. Gracias. Tenemos que ir, volvemos y prometo que le doy la palabra más rápido. Tenemos que ir volando al paso. Igual hablaron de Milei todo el programa, entonces estoy contento. Ya estamos. No se preocupe, Ya no hablé volvemos. yo, pero bueno, están hablando Ya de Milei. volvemos, Me ya pone volvemos. contento. Ya volvemos. ¿Es verdad?